Continuación de la unidad 6 de la materia Sistemas de Información. El tema de hoy es diseño de salidas. Vamos a observar, vamos a ver el concepto del diseño de salidas, cuál es la forma más efectiva para realizar el diseño de una salida y cuáles son los medios para ese diseño de salidas. La salida es una información que se entrega a los usuarios por medio de un sistema de información a través de la intranet, extranet o la web. Algunos de estos datos requieren mucho procesamiento y para poder convertirse sobre todo en una salida adecuada. Otros se almacenan y cuando se recuperan se consideran salida sin que necesiten mucho procesamiento. A veces no requieren procesamiento en absoluto. La salida puede tomar muchas formas. La tradicional, que sería una copia en papel de los informes impresos, una copia transitoria, como las pantallas, las salidas de video, de audio. En realidad, los usuarios se basan en las salidas de los sistemas para realizar sus tareas, tomar decisiones y con frecuencia se juzga el mérito o la calidad de un sistema únicamente en base a la salida. Entonces, para crear una salida que sea lo más útil posible, es conveniente trabajar siempre con el usuario o con el cliente de manera cercana y se van haciendo diseños evolutivos hasta llegar a la salida que el usuario necesita. Entonces, la salida es el componente más visible de un sistema de información en funcionamiento. Como tal, como decíamos, son a veces la base para la evaluación final de este sistema. Durante el análisis de requerimientos se han definido los requerimientos lógicos de la salida. Durante el análisis se pudo considerar diferentes alternativas físicas de implantación de las salidas. Entonces, la mayoría de las salidas a veces son diseñadas a través de prototipos de construcción rápida para que sean evaluados por el usuario. No tienen la característica de seguridad ni acceso optimizado a los datos que serían necesarios en una versión final del sistema, pero sirven para este diseño evolutivo que necesitamos en interacción continua con el usuario. Además, las salidas se modelan a través de los flujos de datos y es ahí donde se van considerando los atributos atributos o los datos. En análisis pero ¿qué es lo que pasa? Que aún en los análisis más completos muchas veces sí perdemos de vista algunos requerimientos. Y entonces el diseño de salidas puede introducir algunos otros campos, atributos nuevos del sistema, ¿sí? Lo que nos va a llevar muchas veces a reorganizar la estructura de datos que hayamos diseñado, ¿sí? Los archivos, las bases de datos. Entonces, es importante pensar en que es necesario analizar los tipos de salidas que tenemos a disposición. Pero siempre, siempre hay que considerar cuál es el propósito que tiene esta salida, ¿sí? Eso es lo que hay que tratarlo mucho con el cliente, ¿sí? Si la salida no es funcional, si la salida no es algo que aporte al trabajo del cliente y a su toma de decisiones, directamente no se crea, no se diseña. ¿Por qué? Porque siempre, el diseño de salidas nos lleva mucho tiempo, ¿sí? Costo, tiempo, materiales. Entonces tenemos que diseñar una salida que se ajuste al usuario. En un sistema de información de mediana o gran envergadura, que atiende a muchos usuarios con muchos fines, es a menudo muy difícil personalizar la salida. Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros los requerimientos de salida? Como siempre, en base a las entrevistas, a las observaciones, consideraciones de costo
y a través también, como dijimos ya, de los prototipos. Entonces, de esa forma es posible diseñar una salida para atender lo que muchos usuarios necesitan o prefieren. Entonces, hablando en general, es más práctico crear una salida específica o personalizada para el usuario cuando se diseña un sistema de soporte a la toma de decisiones. Ahí sí. O algunas otras aplicaciones con un alto grado de interactividad, como las que utilizan la web como plataforma. Sin embargo, sí es posible diseñar la salida para ajustarse a las tareas y a la función de un usuario en la organización, lo cual nos lleva al objetivo de entregar la cantidad apropiada de salida. Parte de la tarea de diseñar la salida es decidir qué cantidad de salida es la correcta para los usuarios. Una heurística útil es que el sistema debe proveer lo que necesita cada persona para realizar su trabajo. En eso tenemos que pensar. ¿Qué es lo que necesita cada persona como información para realizar su trabajo y para tomar decisiones? Pero esta respuesta, bueno, no es precisamente una solución total, ya que no es mejor que mostrar un subconjunto de la información al principio y después ofrecer al usuario la manera de acceder a información adicional con facilidad, ¿sí? Muchas veces nosotros, ustedes van a ver la web, es la salida de información sesgada por preferencia, ya que muestra una información principal y para mayor información el usuario lo que debe hacer es eh, apretar o ir al link más detalle o más información. Entonces, el problema de sobrecarga de información se ha convertido en una condición muy frecuente, ¿sí? Por lo cuanto constituye una gran preocupación para el diseñador de sistemas. No sirve de nada proporcionar información excesiva solo para mostrar las grandes capacidades que tiene el sistema. Eso no sirve. Siempre hay que tener en cuenta siempre hay que tener en cuenta qué necesita el tomador de decisiones. Muy raras veces necesitan gran cantidad de salidas, en especial si hay una forma sencilla de acceder a más información a través de un hipervínculo o de una herramienta que nos lleve a explorar así estructuras jerárquicas. Cuando categorizamos la información, la dividimos en jerarquías, entonces vamos ofreciendo información al usuario que es a lo mejor más general y para mayor detalle le ofrecemos navegar en el sistema hacia una información más detallada. Eso es una organización de información que nos permite no sobrecargar, sobre todo las pantallas, ¿sí? Con información no redundante, sino abundante. Otro de los lineamientos que tenemos que considerar a la hora de diseñar la salida es asegurarnos que la salida está donde se necesite, ¿sí? Con frecuencia la salida se produce en una ubicación y después se distribuye al usuario. El aumento en el uso de la salida, que se muestra a través de una pantalla en línea y a la que se puede acceder personalmente, ha reducido en parte el problema de la distribución, pero la distribución apropiada sigue siendo un objetivo importante para el diseñador de sistemas. Para ser útil, la salida se debe presentar al usuario correcto. A ver, nosotros lo que hacemos generalmente es dar dar perfiles de usuarios. Entonces, hay usuarios que tienen el perfil de tomador de decisiones y que por lo tanto van a acceder a información que es a lo mejor de su interés, más precisa para la toma de decisiones, y hay otros usuarios que son los que van a cargar los datos al sistema y que por lo tanto no tienen acceso a esta información general que sirve para la toma de decisiones. Ustedes vieron en el sistema que yo les mostré
en el sistema, en el prototipo del CIGEI, que existía una función, una parte del sistema que eran las partidas presupuestarias. Bien, el informe de partidas presupuestarias está accesible para el tomador de decisiones, no para la persona que carga facturas en tesorería. ¿Sí? La persona que carga facturas en tesorería no puede ni debe acceder a las partidas, a los montos y a los créditos y a los saldos y a los gastos de las partidas presupuestarias. Esa es información privilegiada para el tomador de decisiones. Entonces también tiene que ver el acceso, o sea, asegurar que la información está donde se la necesite. Bueno, el tomador de decisiones tiene acceso a tal información, mientras que la persona que carga facturas, bueno, tendrá acceso, por ejemplo, a cuáles son las últimas facturas cargadas en el sistema. La información es diferente de acuerdo al perfil del usuario. Además, se tiene que proveer esa salida de forma oportuna. Es decir, en el momento en que la necesite para tomar las decisiones, la debe tener disponible, ¿sí? Entonces, muchos informes que se requieren a diario deben estar disponibles en el momento en que se lo solicitan. Otros informes a lo mejor tienen un periodo de tiempo para mostrarse, entonces para poder completarse a lo mejor, bueno, es un informe que se da cada 15 días, se da un informe mensual o muchas veces como la información está cargada en la base de datos, entonces lo que hacemos es permitirle al usuario que busque dentro de una fecha o un periodo determinado, ¿sí? Elegir cuál es el método correcto para la salida. La elección del método de salida correcto para cada usuario es otro de los objetivos del diseño, ¿sí? Gran parte de la salida aparece en las pantallas y los usuarios tienen o no la opción de imprimirla. Es decir, muchas veces hay que saber cuáles son los conflictos, ¿no? Involucrados en elegir el método de salida, los costos que tienen implicados esos métodos. Además, tiene que ver qué diferencias hay en cuanto a la accesibilidad, la flexibilidad, la durabilidad, la distribución, cuáles son las posibilidades de almacenamiento y recuperación, la capacidad de transporte que tenemos, ¿sí? La elección del método de salida es muy importante, ¿sí? Y tampoco es una cuestión que esté totalmente resuelta. Además de pensar en estos lineamientos, nosotros tenemos que relacionar el tipo de salida con el método, ¿sí? Entonces vamos a considerar cuál es el contenido de la salida y de acuerdo a ese contenido de salida, la vamos a relacionar con el método. Cada vez que diseñamos la salida necesitamos pensar acerca de cómo la función influye sobre la forma y cómo influye sobre el propósito previsto en el método de salida que seleccionemos. Hay que pensar en la salida en sentido general, de manera que cualquier información que produzca el sistema computarizado, ya sea que sea útil para las personas, que se pueda considerar como salida, ¿sí? Por ejemplo, la información que aparece en un sitio web como es para el público, ¿sí? Y hay otro tipo de información, bueno, esa información que aparece en el sitio web para el público es una información que sale de la empresa, que es externa a la empresa. Por ejemplo, cuando yo entro en un sitio web, por ejemplo, no sé, el de Garbarino, ¿qué tengo a disposición yo como cliente? Como cliente de ese sitio, y a disposición tengo la información que ellos me quieren mostrar con respecto a que, y bueno, los productos, ¿sí? La venta. Bueno, yo les voy a compartir ahora la pantalla para que entremos a un sitio web, ¿no? Por ejemplo, no estoy haciendo propaganda de ningún sitio en particular, pero vamos a hacer la diferencia entre lo que es a ver, ¿dónde hay? Me dan un minutito, les comparto la pantalla.
De todos modos, si tenemos tiempo, vamos a ver algo de diseño de sitios web. Voy a compartirles la pantalla y vamos a hablar sobre información externa. Información externa, entonces, es aquella información que, por ejemplo, una empresa pone a disposición de sus clientes, por ejemplo, en la web, ¿sí? Entonces, la web sería, si están mirando, la web sería el medio de salida. Entonces, ¿qué me muestra hoy este sitio? Bueno, que es el último día del Cyber Monday y que tengo a disposición, por ejemplo, estas ofertas imperdibles, me dice, celulares, smart. Fíjense que acá lo único que yo tengo cuando acerco el mouse me dice celular libre, Samsung Galaxy A11 azul, etcétera, 64 GB. Bueno, supongo que los 64 GB son de almacenamiento, ¿no? Bueno, ¿qué tiene de particular esto? Que por cada producto tengo información básica. ¿De qué se trata? ¿Sí? ¿Qué tipo de producto es? ¿Y cuál es el precio? Ahora, si yo quiero ampliar la información sobre alguno de estos productos, y bueno, voy a tener que ingresar. Acá, por ejemplo, está categorizada, lo que les decía recién. Estos son los productos que están en oferta, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a entrar a uno de estos. ¿Por qué? Porque yo sé que haciendo clic sobre el producto voy a obtener mayor información. Tengo acá, miren cómo está organizado esto, tengo acá la descripción del producto. ¿Mm? Toda la descripción del producto. Seguramente tendré después más abajo algunos detalles más acerca de él. Especificaciones, por ejemplo. ¿Cuál es la marca? El modelo. Miren cómo se abre esto y vemos, es la mejor forma de organizar la información. ¿Sí? Para un producto, si yo quiero tener mayor detalle, entonces se me abre toda una pantalla en donde yo me puedo desplazar y así observar todas las características de este producto. Y una vez que he podido observar todas las características del producto, obviamente, y fíjense que esto es una convención de diseño, que siempre hacia la derecha de la pantalla tenemos la opción para la compra, ¿sí? Entonces fíjense que esto es algo que está impuesto. Si ustedes entran en el Mercado Libre, también tengo el producto y hacia la derecha las opciones de compra, cuáles son mis posibilidades para comprar. Bueno, puedo pagar con estos medios, tengo promociones bancarias. Fíjense que es casi el mismo diseño que tiene Mercado Libre, ¿no? Que realmente, como es una convención, uno que está acostumbrado a navegar por la web, buscando productos para compra online, sabe que a la derecha tiene, bueno, miren, el tema del pago, el tema del envío, ¿sí? Bien, mientras que les decía recién sobre la categorización del diseño que tiene que ver con estas categorías. Entonces, me facilitan la búsqueda, ¿por qué? Porque si yo estoy buscando tecnología, sé que acá voy a tener todos aquellos artículos referidos a la tecnología, televisión y sonido, celulares, heladeras y lavados, pequeños electrodomésticos, artes y ventilación. Entonces, living, yo sé que si ingreso en alguna de estas opciones, voy a tener entonces desplegados todos aquellos artículos que corresponden a este rubro. Y si quiero conocer más sobre estos artículos, lo que voy a tener que hacer es un clic sobre alguno de ellos y me van a desplegar mayor información sobre cada artículo. Bien, pero ¿esto qué es? Esto es información externa. Esto es lo que esta empresa quiere mostrarle al cliente. Yo, cuando ingreso a este sitio, no tengo posibilidad de ver cuáles son los proveedores de Garbarino, ni cómo está Garbarino con respecto a sus finanzas, ni sus cuentas, ni sus créditos, ni sus débitos, ni nada de eso, porque todo eso es información interna.
Entonces, esta empresa, como muchas otras, administrará otro sistema de información, tendrá implementado y administrará y utilizará otro sistema de información que le permita llevar toda su logística seguramente y todo el tema de sus empleados y seguramente todo lo que tiene que ver con sus sucursales, sus finanzas, sus proveedores, sus créditos, sus débitos. Esta es la diferencia entre información interna e información externa que queremos mostrar. Entonces, volvamos. Estábamos hablando de los diferentes tipos de información y cómo podemos y cómo los mostramos, ¿no? Cómo se relaciona una salida con su medio de salida. La salida externa es algo con lo que estamos familiarizados, ¿sí? Esto que estamos viendo. La salida está el diseñador, diseña una parte de esta salida, ¿sí? La salida externa hace la diferencia con la externa en cuanto a su distribución, su diseño, su apariencia. Fíjense que la salida externa tiene un diseño que es muy atractivo, ¿sí? Se maneja con qué, se maneja con colores, se maneja con fondos, con fotos, fundamentalmente con fotos. Uno quiere ver el producto, es un diseño atractivo. El diseño web es un diseño muy atractivo porque tiene que interesar al cliente para que el cliente, además de ser de fácil manejo, intuitivo, navegable, rápido, bueno, además tiene que ser muy atractivo para que el cliente realmente sienta curiosidad por los productos que están ofreciendo. Mientras que las salidas internas, ¿qué es lo que incluye una salida interna? Cuando estoy hablando de, acuérdense lo que yo les decía, del sistema que les había presentado en algún momento, la salida interna no es precisamente una salida tan atractiva. ¿Por qué? Porque lo que necesita el tomador de decisiones, al tomador de decisiones no hay que atraerlo, al tomador de decisiones hay que darle la información suficiente para que pueda tomar la decisión. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser ordenada, tiene que ser correcta, tiene que ser suficiente, lo que decíamos recién, no es una salida que sea, lo que no significa que no tenga que ser atractiva, bueno, sí, pero yo ahí no le tengo que poner fotos, atraerlo al cliente, vamos a mostrar, les voy a presentar ahora lo que yo les decía del sistema que en algún momento vimos, que el prototipo del sistema que yo les presenté, que es el CIGEI, acuérdense lo que era una salida para el tomador de decisiones. Vamos a hacer la diferencia. Esto es lo que el tomador de decisiones de esta organización necesita ver. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que quiere? A ver, miren el informe general. El informe general no es que no sea atractivo, ¿sí? Pero es sobrio, es algo sobrio. ¿Qué es lo que presenta? Y presenta la información que el tomador de decisiones necesita justamente para tomar decisiones. A ver, ¿cómo estoy con el tema de obra pública? Bueno, a ver, con el tema de obra pública, la fuente de financiamiento son rentas generales, el crédito es de 100 millones y tengo disponible para asignar esto, ya tengo un gasto en esta partida, esto lo tengo asignado en estas otras subpartidas, lo ejecutado hasta ahora es muy poquito, el total gastado también. Y a ver, ¿cuál es el saldo? Tengo un alto saldo todavía por gastar. ¿Y en qué lo he gastado? Bueno, mira, lo has gastado en obras de infraestructura viales, tenías este crédito
esto es lo que has gastado y este es el saldo que te queda. El mantenimiento, por ejemplo, de edificios, qué sé yo, en sistemas de drenaje, en compra de herramientas, bueno, en otras cosas, en obras hídricas. ¿No? ¿Qué es lo que le importa? ¿Qué es lo que le importa al tomador de decisiones? Tener la información precisa en un formato legible en el momento en que la necesita. Esta es información de salida interna de la organización que ha tenido un enorme proceso para poder ser visualizada, para mostrarla. ¿Por qué? Y porque esto que dice acá, el gasto, es el total de todo lo imputado y facturado o gastado para esta obra. Entonces, desde el principio de este año, porque estos informes son por año, al año siguiente, bueno, esto se descarga, al año siguiente se vuelven a crear los créditos de las partidas y volvemos a arrancar. Esto es del año, entonces, de lo gastado hasta ahora. Hasta hoy, por ejemplo, supónganse que este sistema estuviera activo, ¿no? De lo gastado hasta hoy, 4 de noviembre, en obras de infraestructura viales, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué procesamiento tuvo que hacer este sistema para mostrar este monto? Tuvo que ir a la parte de imputaciones, sumar todo lo imputado en esta subpartida de esta partida, restarla del crédito, venir, tomar el crédito de esta subpartida, restarle el gasto y obtener el saldo. Es decir, que este informe se arma y se muestra como información interna gracias a un gran procesamiento que se realiza en el momento en que el usuario, el tomador de decisiones, accede a esta función en el sistema, ¿sí? Este informe general, y tiene también este informe tiene la particularidad de poder imprimirse. Entonces, lo pongo a imprimir, lo que me está generando en este momento es la vista previa y tiene para la posibilidad de, por ejemplo, sí, ahí tiene la vista previa. Esto es lo que se va a imprimir, ya sea en una impresora, ¿sí? En la que tenga, en la que esté conectada, o tiene la posibilidad de guardarlo como PDF o guardarlo en Google Drive. Este informe del día de hoy, fíjense que dice que es un informe general del CIGEI que se corresponde a estas partidas. A ver si puedo verlo un poquito más. Quiero que miremos. El pie del informe dice de qué se trata. Esta es la hoja 1 de 30 hojas que se generaron, pero miren qué es lo importante, la fecha. La fecha, a ver, voy a emplear un poco más para que se pueda ver. Lo más importante que tienen estos informes son las fechas, ¿sí? El informe general tiene que decir de qué tipo de informe se trata. Este es un informe de partidas. Esta es la fecha, ¿sí? Por favor. Y al pie el número de páginas. Bueno, ahora se perdió un poquito, ahora se los muestro. El número de página. El número de página que me dice, esta es la página 1 de 30 páginas que se generaron. Este es un informe, esta es una salida impresa. Miren cómo cambia la salida por pantalla, ¿sí? Que yo puedo a través del scroll ir bajando, y la diferencia que existe cuando a esta salida por pantalla la transformo en una salida impresa. La salida impresa tiene necesariamente que contar con los datos de qué tipo de informe se está imprimiendo, la fecha y el número de página. Ha cambiado la salida por pantalla, si bien he tomado exactamente la salida por pantalla, pero hemos diseñado un informe impreso
que permite, porque esto lo imprimen en un papel y a lo mejor lo ponen en una carpeta y lo guardan momentáneamente y después en algún otro momento, por ejemplo, ¿sí? Ahora termina el año, bueno, termina este año y en el 2021, a principios del 2021, quieren comparar a lo mejor eh, cómo llevaban el gasto en febrero del 2020 y quieren compararlo con el gasto del 2021. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Tendrían que ir a buscar el informe impreso. Otra cosa sería que yo almacene todo en la base de datos y bueno, entonces le permite hacer un informe por fechas. Pero bueno, en este caso no está el informe no está diseñado el informe para sacarlo por periodo, por fechas. Entonces lo que hacen a lo mejor es guardar este informe impreso, ¿sí? En una carpeta y al año siguiente, bueno, más o menos en la misma época, en el mismo periodo, piden otro informe, pero para saber, para poder comparar lo de este año con lo que había sucedido el año pasado, es muy importante que el informe tenga la fecha, ¿sí? Si no, no sabemos de cuándo pasa el tiempo y el usuario, el cliente, el tomador de decisiones no sabe de cuándo era este informe. O sea que, por favor, cuando ustedes diseñen una salida impresa de informes internos que son importantes para la compañía o para la empresa, le ponen la fecha y los números de página. Porque cuando se genera gran cantidad de páginas, como en este caso, es importante saber, porque por ahí se cortan, a lo mejor no hay una partida que esté completa en una sola página, se corta. Entonces, bueno, porque a lo mejor son muy largas. Entonces, bueno, y se desordenan, y para poder ordenarlo, el número de páginas, ¿sí? Entonces, hemos hecho la diferencia entre la salida interna y la salida externa. Las salidas además pueden clasificarse según su distribución, su método de implantación. Acabamos de ver un informe detallado. Podría compartirles ahora esta figura que es una taxonomía de las salidas generadas por computadora. Yo se los muestro y después les voy a poner en los comentarios de dónde pueden obtener esta información, ¿sí? Entonces, voy a volver a compartir y voy a mostrarles la taxonomía de las salidas generadas por computadora. Un minuto. Acá tenemos la distribución, por ejemplo, salida interna, informes, salida con regreso, es decir, externa y luego interna, y salida externa, que serían algunas transacciones, por ejemplo, o lo que yo les he mostrado recién, que es el sitio web de una empresa que como salida externa tiene toda la publicidad de los productos que vende. Entonces, la entrega puede ser por impresora, por pantalla, terminales de punto de venta, dice este autor, multimedia, que puede ser audio o video, puede ser a través del correo electrónico, de hipervínculos, ¿sí? Bueno, microfichas ya no se usa, eso está medio viejito. Entonces, por ejemplo, la impresora en la salida interna es la información detallada, resumida o de excepción, impresa en reportes, en informes, de copia, que dura solamente para el uso interno. Es lo que hemos visto recién, ¿sí? El informe que hacía de las partidas. Por ejemplo, dice reportes de administración. Bueno, lo que vimos recién, que es el informe este de las partidas, es
una distribución interna que se entrega a través de la impresora. Salida con regreso, transacciones de negocio impresas en formas de negocio que finalmente se devolverán como entrada de transacciones, por ejemplo, recibo de teléfono, comprobante de tarjeta de crédito, o sea, todas aquellas salidas, digamos, de la empresa que después se entregan como entrada de transacciones, es decir, se pueden entregar como, como recibos de pago. Y la salida externa son transacciones de negocios impresas en formas de negocio que concluyen a las transacciones del negocio. Por ejemplo, los cheques de pago, los estados de cuenta bancaria. Muchas empresas tienen la posibilidad de imprimir los cheques. Bueno, en la pantalla ya hemos visto la salida interna, que es información que puede ser detallada, resumida o de excepción, exhibida en monitores para uso del negocio, uso interno, ¿sí? Lo que vimos recién, la salida por pantalla, que el CGI le da la posibilidad de imprimirla como informe, ¿sí? Otras podrían ser exhibiciones basadas en la red de precios de lista con la opción de compra, es lo que vimos recién, ¿sí? Salida con regreso, por ejemplo. Yo ingreso al sitio de Garbarino y elijo el producto, pero también tengo, o sea, selecciono el producto, navego entre los productos, pero también tengo la opción de compra, ¿sí? Esa es información que vuelve a la empresa. Otro puede ser los reportes, dices, basados en la red que detallan las transacciones bancarias. Si yo entro al home banking de mi cuenta, tengo impresa, tengo por pantalla, por ejemplo, todas las transacciones que he realizado yo con la tarjeta de débito, ¿sí? Bueno, y de esta forma tienen terminales de punto de venta, cómo se muestra la salida interna, la externa, ¿sí? El correo electrónico, los hipervínculos, que es lo que vimos recién, ¿sí? Como para más información yo puedo acceder a través de un hipervínculo a más detalle. ¿Mm? Bien, entonces, diferencia entre salida interna y externa. Bien, la tecnología de salida puede ser, ya hemos visto, la impresora, la pantalla, la salida de audio, ¿sí? La salida de audio en realidad es buena para usuarios individuales, ¿no? No es algo que se utilice mucho para, para, para gran variedad de usuarios, ¿no? La salida de audio es mejor para los, los usuarios individuales. Y se requieren audífonos, esa es la desventaja, ¿sí? Sobre todo cuando la salida no tiene que ser escuchada por otras personas u otras áreas, y tiene una aplicación bastante limitada, ¿no? La salida electrónica, que pueden ser a través del email. Ustedes saben que los sistemas, bueno, pueden generar un email, por ejemplo, el sistema puede hacer un control de stock, y cuando alguno de los productos o varios de los productos han tocado su stock mínimo, su punto de reorden, el mismo sistema arma la orden de pedido y la envía a través del mail a alguno de los proveedores de esos productos, ¿sí? Entonces, la salida electrónica a través de un email, de un sitio web, de un blog, reduce el papel, se puede actualizar con bastante facilidad, se transmite muy rápido, puede ser interactiva, ¿sí? Es decir, tiene bastantes ventajas la salida por ese medio. Entonces, si nosotros vamos a comparar, por ejemplo, métodos de salida, las impresoras ahora son mucho más económicas, son más flexibles, ¿sí? El papel va a seguir siendo, digamos, el medio, el soporte por excelencia todavía, ¿no? Porque no es costoso, porque, bueno, depende de con qué y dónde se imprima, ¿no?
hay que reducir seguramente que hay que reducir la cantidad de papel. En algún momento se pensó que se podía reemplazar totalmente el soporte papel, pero bueno, ya vimos que las oficinas sin papeles todavía están muy lejos, ¿sí? Todavía falta mucho por andar para lograr la reducción absoluta del papel, aunque bueno, vamos camino a eso. Ahora, una vez establecido, ¿sí? Si es que vamos a utilizar la salida impresa, lo que hay que definir como factores claves es la confiabilidad, ¿sí? Que tenemos con la salida impresa. La impresora, bueno, qué compatibilidad tiene con el software y el hardware, y acuérdense siempre del soporte del fabricante, ¿no? Si ustedes van a optar por la salida impresa, entonces asesoren al cliente sobre qué impresora es la mejor para el tipo de salida. A ver, si si esta oficina o si esta empresa realmente necesita la salida impresa, y son muchas las oficinas que trabajan con este medio o este método, entonces, bueno, vean de recomendar una impresora en red, ¿sí? Una impresora de láser en red. No, bueno, de comprarle una impresorita de tinta, de inyección tinta para cada uno de los usuarios, ¿no? Mejor poner una en red, sí, que sea muy rápida. Ustedes han visto que en los bancos los empleados que cuando atienden a los clientes, y sobre todo cuando es la parte de crédito, tienen que imprimir gran cantidad de papeles. Increíble la cantidad de formularios que imprimen los bancos. Entonces, bueno, en ese caso lo que tienen que hacer es por lo que optan es por una impresora en red, una impresora láser rápida, donde cada uno de los puntos de las terminales están conectadas a esa impresora, y cada una de estas terminales envía a la impresora gran cantidad de papeles, y después, bueno, van sacando lo que envió cada uno, ¿sí? La pantalla también es una tecnología de salida que es cada vez más popular, pero bueno, es inmediato, es lo que ustedes ven ahí, ¿sí? No se la puede guardar. Entonces las pantallas tienen distintas ventajas sobre las impresoras. Son más silenciosas, tienen potencial para participación interactiva de los usuarios. La salida por pantalla ofrece flexibilidad, ¿sí? Al permitir al usuario cambiar la información de salida en tiempo real, ¿sí? Las pantallas también permiten revisar la salida almacenada por el medio de acceso, ¿sí? Las pantallas como salida producen ahorros de costos. Si los usuarios pueden realizar sus tareas eh, al interactuar con una pantalla, tal vez no necesitan el papel, por lo tanto se elimina el costo de imprimir, de archivar, de almacenar ese medio físico, porque el papel es un medio físico. Si antes se enviaba un informe por correo convencional, al convencer a los usuarios de que vean los documentos por pantalla, podemos ahorrarnos, ¿sí?, los costos de correo, de impresión. La visualización electrónica también puede ser conveniente, ¿no?, desde el punto de vista del usuario. Tal vez un usuario solo quiere dar un vistazo, ¿sí?, al estado de cuenta mensual para verificar que no tenga errores. Uno generalmente ingresa por ejemplo, al home banking, ¿sí? Y lo que quiere ver, no tiene necesidad de imprimir, solo quiere ver cómo ha sido el movimiento de sus cuentas, porque resulta que fue al cajero y vio que el saldo era menor al que pensaba, y bueno, no se acuerda qué compra hizo, entonces quiere controlar sus gastos y no necesita imprimirlo. Porque sí, más tarde a lo mejor puede recibir del banco el informe impreso del movimiento de su cuenta, pero lo quiere ver ahora de manera inmediata. Entonces la mejor forma es la salida por pantalla. Entonces, esas serían las ventajas de la salida por pantalla. Bueno, después hemos hablado del video, del audio, ¿sí? El video también es una forma también de salida, que puede ser un complemento, ¿sí?, a la salida impresa, a la salida por pantalla. Bueno, ustedes vieron que los diseños web o la web que
necesita un diseño muy particular, bueno, es una excelente salida, ¿no? Se están diseñando dos grupos de tecnologías recientes que permiten a los usuarios extraer información de la web y también permiten a las organizaciones enviar información a los usuarios de forma periódica, ¿sí? Para las organizaciones. Estas tecnologías de salida se las conoce como tecnologías push y pull, para reflejar la forma en que los usuarios y las organizaciones buscan información en la web y la traen para descargarla, ¿sí? O hace que se les envíen o empuja, o sea, jalan para descargarla, por eso es push y pull. Push jala para descargarla y hacen que se las envíe o empujan hacia ellas. Bien. Bueno, ¿qué factores vamos a considerar al elegir la tecnología de salida? Al elegir la tecnología o al seleccionar la tecnología de salida es necesario considerar ciertos factores, algunos de los cuales se mantienen estables aunque la tecnología evolucione, ¿sí? Considere que en algunos casos deberá elegir uno u otro. Los principales factores a considerar son quién utiliza o quién ve la salida, cuál es la calidad requerida, ¿cuántas personas necesitan esa salida? ¿Dónde se necesita esa salida? Es decir, ¿qué distribución, qué logística de distribución va a tener? ¿Cuál es el propósito de la salida? ¿Qué tareas de usuario y organizaciones se admiten? ¿Cuál es la velocidad con la que se necesita esa salida? ¿Con qué frecuencia se accede a esa salida? ¿Cuánto tiempo se almacena o cuánto tiempo se debe almacenar esa salida? ¿Bajo qué leyes especiales se produce, almacena, distribuye la salida? ¿Cuáles son los costos iniciales y continuos de mantenimiento y los suministros? ¿Cuáles son los requerimientos humanos, ambientales? Es decir, hay necesidad de, ¿cuál es la, o sea, hay necesidad de que tengan una accesibilidad especial, ¿sí? ¿Cuál es la temperatura? Es necesario que haya una temperatura controlada. ¿Cuál es el espacio que se tiene para los equipos? ¿Qué cableado se necesita? ¿Cuál es la proximidad a los, a los puntos de acceso, por ejemplo el Wi-Fi? Es decir, ¿cuáles son los puntos calientes para la tecnología de salida? Al examinar cada uno de estos factores por separado, ustedes lo que tienen que ver es cómo se interrelacionan, ¿sí? Entonces, cómo pueden realizarse concesiones entre unos y otros para escoger el sistema o el factor eh, o la tecnología, mejor dicho, la tecnología específica para la salida. Es importante también saber quién va a utilizar la salida, es lo que dijimos recién, ¿sí? ¿Quién la va a utilizar esta salida? ¿Es una salida que está destinada al tomador de decisiones? ¿Es una salida que está destinada al operario, a la persona que carga, al usuario final? ¿Sí? Entonces, siempre es importante saber a quién va destinada la salida. ¿Cuántas personas van a necesitar esa salida? ¿Para cuántas personas está diseñada la salida? ¿No? Entonces, la tecnología de salida también se va a ver influenciada por la cantidad de usuarios que requieren esa salida. Si muchas personas necesitan la salida, es probable que se justifique, ¿sí?, el uso de documentos basados en la web con la opción de imprimir o obtener las copias impresas, ¿sí? Lo que vimos también recién. Tal vez algunos clientes externos, algún cliente externo quiere una copia impresa de documentos específicos. Por ejemplo, yo, las personas que tienen que hacer sus declaraciones de impuestos para la FIP necesitan a lo mejor obtener los detalles de los movimientos de sus cuentas en determinado periodo del mes y no necesariamente el mes completo
que muchas veces el banco pone a disposición, envía por correo electrónico el detalle de los movimientos de la cuenta del mes. Bueno, pero no, yo la declaración de impuestos la tengo que hacer hasta el día 20 de cada mes. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que el sistema de home banking me permita a mí elegir el periodo en el que quiero visualizar e imprimir, aunque sea en formato PDF, ¿no? E imprimir los movimientos de mi cuenta. Entonces, esta es información que no es interna y externa, porque se corresponde a mi cuenta, a los movimientos de mi cuenta. Bueno, pero las registra el banco. Sí, es información interna del banco, pero se trata de mi cuenta, entonces me ponen a disposición la posibilidad de que esa salida yo la tome por periodos y la pueda imprimir. ¿Sí? Es lo que hablábamos recién. Eh, ¿Cuáles son los clientes? Yo soy un cliente externo que lo que quiero es una copia impresa de un documento específico. Ese documento específico son los movimientos de mi cuenta y lo necesito durante un periodo determinado, bueno, porque son condiciones que me pone la AFIP. Bien. ¿Dónde se necesita la salida? La elección de la tecnología de salida también se ve influenciada por el destino físico de la salida. Una cantidad abundante de información que se deba transmitir a los usuarios a través de grandes distancias en operaciones con sucursales, tal vez se distribuya mejor de forma electrónica a través de la web o de extranet, ¿sí? Y el receptor a lo mejor puede personalizarla. Algunas veces, dice, las leyes federales o estatales dictan que un formulario impreso debe pertenecer o debe permanecer en los archivos en una ubicación específica y durante un periodo especificado, ¿sí? Entonces, siempre piensen ustedes en eh, cuáles son las normas, las leyes, los reglamentos a los que están condicionados, ¿sí? Con respecto a la salida de la información. A lo mejor no es precisamente necesario que se imprima, pero sí no se pueden actualizar las bases de datos si no se tienen resguardos, o a lo mejor antes de tener resguardos de informes, por ejemplo, informes mensuales, informes semestrales, anuales, ¿sí? Que hay que mantener almacenados por un periodo determinado, por un tiempo determinado, sobre todo cuando estamos obteniendo de un sistema algunas salidas que tienen que ver con lo legal, ¿no? Cuánto tiempo tienen que estar almacenadas, protegidas para ser accedidas cuando alguna auditoría o alguna autoridad nacional o no sé, federal necesita esa información. Por favor, adécuense mucho a eso. Eso es lo primero que tienen que relevar cuando un sistema ofrece información sensible, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esa salida? ¿Qué tareas de usuario y organizacionales se aceptan? Hay que saber cuál es el propósito de la salida para elegir la tecnología, si está destinada a ser un informe creado para atraer accionistas a la empresa, permitiéndoles a lo mejor mirar las finanzas corporativas. Muchas veces es mejor que tengan una salida impresa, bien diseñada, con un formato anual, con un formato, digamos, atractivo, que les muestre cuál es el estado de finanzas de la empresa. También se pueden utilizar otra variedad de medios de manera que el informe anual esté disponible, por ejemplo, en la web. No para cualquiera, digamos, sino que, bueno, se les dé acceso a aquellas personas que estén interesadas en invertir en la organización. Otra cosa, ¿cuál es la velocidad con la que se necesitan las salidas? Ustedes saben que actualmente, a ver, imagínense si yo tengo que reemplazar con un sistema el accionar de un grupo de contadores, que hasta que ellos consiguen todas las facturas, arman el balance, le dicen el estado de situación de la empresa. A ver, mi sistema tiene que superar ampliamente esos periodos
porque entonces no tiene sentido la automatización. Además, la velocidad de la salida, ustedes saben, tiene que ser inmediata, directamente, tiene que ser inmediata. ¿Con qué frecuencia se accede a esa salida? Entre más frecuente sea el acceso a la salida, más importante es la capacidad de verla en pantalla. Tiene que estar conectada a las redes de área local o la web. La salida a la que se accede con frecuencia es ideal para incorporarla en los sistemas. ¿Cuánto tiempo se almacena o se debe almacenar la salida? Bueno, lo que hablábamos recién, sí, si hay leyes que me dicen que hay que tenerla resguardada por un tiempo determinado. Después, bajo qué leyes se produce, se almacena, se distribuye esa salida. Hay que tener muy en cuenta todo eso. Además, bueno, y fundamentalmente cuáles son los costos, ¿no? Cuáles son los costos iniciales, cuáles son los costos de mantenimiento, ¿sí? Para que yo considere el medio de salida. Cuáles son los requerimientos ambientales, lo que dijimos recién, para la tecnología de salida. Bien. Otra cosa que es muy importante es el orden, ¿sí? ¿En qué orden nosotros vamos a mostrar la información? Eso es algo que se detalla y se diseña con el cliente o el dueño del sistema al lado. ¿En qué orden se va a otorgar la información? ¿Cuáles son los límites? Establecer los límites aceptables, ¿sí? para el diseño de salida, y, si fuera necesaria, la salida gráfica. Hay que saber si realmente hace falta introducir gráficos. ¿Por qué? Y bueno, porque a veces uno cree que porque muestran una salida gráfica ya es muchísimo mejor. Sí, es más bonito, es más visible, es más atractivo, pero no siempre una salida gráfica es mejor que una salida en formato de número. Entonces, la salida está sujeta a la predisposición en la presentación. A ver, realmente la gente tiene predisposición a mirar, a estudiar, a observar una salida gráfica. Entonces, de ser así, vamos a tener que tener mucho cuidado cuando seleccionamos el tamaño, el color, la escala que utiliza el tipo de gráfico, el tamaño de la gráfica, que tiene que ser proporcional a la manera en que el usuario eh, ve este gráfico. Les voy a mostrar, a ver si les muestro acá una gráfica. Acuérdense que el gráfico tiene que orientar, ¿no? El gráfico tiene que orientar al usuario. Vamos a ver un gráfico que, según dice este autor, no es precisamente algo que oriente al usuario. Si la gráfica no sirve para reducir la incertidumbre, ustedes saben que la información incrementa el conocimiento y reduce la incertidumbre. Ahora, si yo le muestro una gráfica que le incrementa la incertidumbre, a ver, ¿para qué quiero? Entonces, ¿para qué quiere la gráfica? Dice, esta gráfica que tiene acá es el número de reservaciones no completadas. Número de reservaciones no completadas. Entonces hay 400, 410, 420, hasta 450. Dice que en el 2008 hay esta gráfica llega hasta el 420. Y en el 2009 esta gráfica llega hasta el 450. Ahora, este autor dice que este diagrama no muestra un panorama real. Ese diagrama dice que no muestra un panorama real. Déjenme que mire. Por ejemplo, dice la figura 11.5, muestra una gráfica de columnas en la que se compara
el número de reservaciones de hotel no completadas en el 2008 con las reservaciones de hotel no completadas en el 2009. Observe que el eje vertical, dice, está roto y parece ser que el número de reservaciones no completadas en el 2008 es dos veces mayor que el número de reservaciones no completadas en el 2009, aunque en realidad ha aumentado solo un poco. La forma en que está expresado este gráfico dice, no muestra un panorama real. Es cierto. Sí, 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 totalmente. Miren, parece que en el 2009 hay muchísimas más y solo hay 30 más. Bueno, hay que evitar, dice, la predisposición. Yo lo que estoy, con este gráfico, en realidad estoy predisponiendo al tomador de decisiones porque lo asusto. Uy, lo de 2009 parece muchísimo más, parece terriblemente más. Entonces, hay que evitar, dice, la predisposición al diseñar. A ver, la información, nosotros cuando estudiamos sobre información, dijimos que la información debe ser no debe ser tendenciosa, ¿sí? Yo tengo que evitar que el tomador de decisiones tome una decisión porque yo le muestro información tendenciosa. Acuérdense también de ese otro tipo de información que es la información difusa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar la predisposición al diseñar una salida? Bueno, antes que nada tenemos que estar conscientes de cuáles son las fuentes, ¿sí? Crear un diseño interactivo de salida, que se incluya a los usuarios, bueno, siempre, ¿no? A los usuarios que se incluyan siempre para evaluar la apariencia de la información que estamos mostrando, de los documentos web, trabajar con los usuarios de manera que estén informados, ¿sí? De las predisposiciones de la salida, crear una salida flexible que permita a los usuarios modificar límites y rangos. Por ejemplo, yo no tengo en este momento, creo que no tengo acceso al sistema que diseñamos en una secretaría. ¿Qué pasaba? Que, a ver, nosotros tenemos que evitar por todos los medios que el tomador de decisiones creara continuamente archivos Excel. A ver, nosotros teníamos el sistema, y el sistema estaba funcionando y el sistema contaba con absolutamente toda la información y la información actualizada que esta persona necesitaba, pero ¿qué pasaba? Él decía que los informes que obtenía de este sistema para él no eran prácticos, que en realidad nosotros en los informes no le estábamos ofreciendo toda la información que él necesitaba. Entonces, ¿qué hacía? Bajaba todo a Excel, porque obviamente de la base de datos nosotros le dábamos la posibilidad de exportar a Excel, ¿no? La información. Entonces armaba unos enormes archivos Excel, pero ¿cuánto le duraban? Y le duraban el momento en el que él bajaba la información y armaba sus archivos Excel. ¿Por qué? Porque la información se actualizaba a diario, por lo tanto, ese archivo Excel que había armado, su salida personalizada, obviamente a las 2 horas ya no le servía, ya era información vieja. Entonces, ¿cómo, cómo hacer que este tomador de decisiones no estuviera trabajando en realidad con información vieja? No importa que se hayan modificado 3 líneas, que haya pasado 1 hora, era información vieja. La información actualizada, correcta, completa, la tenía en el sistema. Pero a él no le satisfacían los informes. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros armamos una serie de filtros, una gran cantidad de filtros. Así como yo les mostré que en el sistema de gestión de expedientes, para obtener una salida, ¿sí? Vamos al sistema de gestión de expedientes. Para el sistema de gestión de expedientes, que ahora lo voy a poner, ya se los voy a compartir, para obtener una salida en base a lo que necesitamos. Otra cosa que es muy importante es los filtros, ¿no? Que se le ofrezca al cliente, al usuario final, al tomador de decisiones,
se le ofrezca la posibilidad de buscar información por una buena cantidad de parámetros, ¿no? De ítems. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a este sistema y quiero encontrar algo, bueno, entonces es lo que me dicen. ¿Usted quiere buscar un expediente? Perfecto. ¿Qué se acuerda del expediente? El número, el asunto, el trámite del que se trataba. Miren la cantidad de filtros que tiene, la dependencia que inicia el expediente. Ahora este sistema me va a ofrecer la salida que yo estoy buscando, ¿no? La persona que inició el expediente, el organismo iniciador, el instrumento legal, las fechas. La fecha desde y hasta. A ver, la fecha, qué sé yo quiero saber cuáles son todos los expedientes. Seguramente me va a mostrar de mí, vamos a tener que ir más atrás, porque seguramente me va a mostrar una fecha en los expedientes de mi dependencia. Entonces, como por ejemplo, ¿sí? Del domingo 23 de febrero, lo vamos a poner a la fecha de hoy. Bien, todos los expedientes que hay. Entonces, recién voy a buscar. ¿Qué es lo que hace el sistema? El sistema inmediatamente recoge la información según los parámetros que yo les puse, pero ¿qué me muestra? Esto es también muy importante, ¿no? De todos los datos que conforman esta base de datos, de todos los atributos, de la gran cantidad de atributos que tiene cada uno de estos registros, ¿qué es lo que yo tomo para mostrar en pantalla? Porque cuando un registro tiene gran cantidad de atributos, yo no voy a poder mostrar por pantalla, porque me excede los límites de la pantalla, no lo voy a poder mostrar a todo el registro. Entonces, ¿qué es lo que elijo? Y es ahí donde ustedes se tienen que sentar con el cliente y preguntarle qué es lo importante para ver por pantalla. Bueno, lo importante es el número del expediente, la fecha en la que se inicia, quién la inicia, de qué se trata el asunto, qué cantidad de hojas puede ser, cuál es la dependencia que inició de esto, bueno, cuál es la dependencia que inició el expediente y cuál es su estado, si está iniciado, si está en trámite, está archivado, si está a lo mejor dado de baja, bueno, etcétera, ¿sí? Y acá están las acciones que se pueden hacer. Pero fíjense que de la gran cantidad de datos que tiene cada uno de estos registros, se elige mostrar como guía para el usuario únicamente estos datos. Bueno, ¿qué pasaba con este tomador de decisiones que bajaba todo esto a Excel, que bajaba la base de datos a Excel y le servía para el momento que estaba trabajando y nada más, ¿no? En 2 horas eso ya no le servía más. Entonces, ¿cómo hacíamos para evitar que teniendo un sistema con tanta potencia y tanta tal cantidad de datos, para evitar que trabajara con Excel? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue crear acá no solo una gran cantidad de filtros de búsqueda, sino que le mostramos los atributos, todos los atributos que tenía, por ejemplo, no sé, las facturas presentadas por municipio, supónganse, ¿sí? De obra, facturas presentadas por municipio. Entonces, facturas presentadas por municipio a lo mejor tenían una gran cantidad de datos. Una gran cantidad de datos. Esa gran cantidad de datos no se podía mostrar en toda la extensión de la pantalla. Entonces le pusimos cuáles eran los atributos que él podía elegir, los atributos para armar el informe. Podía elegir las filas y podía elegir las columnas. Sobre todo las columnas, ¿no? Podía elegir las columnas. Y la cantidad de filas a mostrar, a lo mejor por pantalla, 10, 20, 30 filas por pantalla. Si ustedes se fijan acá, en la parte inferior, le dice que se están mostrando 10 resultados por página. Es más, este informe me permite a mí variar entre 5 y 10 resultados por página, pero me dice que se está mostrando la página 1 de 10. ¿Sí? Me está diciendo
que me está mostrando nada más que la página 1 de 10 y puedo variar entre 5, que me muestre 5 para acotar, o que me muestre los 10 primeros resultados. Bueno, nosotros también le dábamos esa posibilidad de que incremente o decremente la cantidad de columnas, pero no le poníamos un número fijo, sino que eligiera él el número, y además le decíamos cuáles eran los atributos, le dábamos la lista de atributos para que él pusiera, ¿sí?, fuera eligiendo los atributos y armara lo que se llama un informe dinámico. Es decir, teníamos un informe que estaba, hecho de manera a medida, digamos, a medida de lo que el cliente estaba necesitando. Uy, me parece que no estaba presentando. Perdón, no estaba presentando. No me di cuenta que no estaba presentando. Me fui al sistema sin presentar. Bueno, les muestro rápidamente de lo que estaba hablando. Estaba hablando de los filtros de búsqueda para presentar información en pantalla, ¿sí? Los muestro rápidamente. Búsqueda de expediente, estos son los filtros. Recién había hecho una búsqueda con fechas, le había puesto, bueno, desde una fecha de principio de año, desde hasta la fecha de hoy. Esa es una búsqueda, le había dicho que busque, entonces inmediatamente el sistema me presenta la información, ¿sí?, en una grilla de filas y columnas en formato de matriz, en donde me dice página 1 de 10. Acá se puede manejar el número de filas que se pueden mostrar, pero bueno, está tabulada nada más que para 5 o 10. El informe dinámico que habíamos hecho en otro sistema le permitía al tomador de decisiones elegir el número de filas, y a través de una muestra de todos los atributos que le correspondían a esta base, podía elegir los atributos para ponerlos por columna, y de esa manera armaba un informe dinámico según sus preferencias. Bueno, eso es lo que estaba explicando y que les mostraba a través de la pantalla de este sistema. Bien, esto en cuanto a informes por pantalla o informes impresos. Espero que hayan podido distinguir la diferencia entre lo que es una muestra por pantalla y una muestra de un informe impreso. Bien. Además, otra de las convenciones, por favor, tiene que ver con el diseño de salidas. Otra de las convenciones tiene que ver con los fondos de las pantallas. Por favor, los fondos de las pantallas tienen que ser claros, ¿sí? El contraste, creo que ya en otro momento hablamos sobre el color y tipo, tamaño de fuente, la ubicación, la forma en que están ubicados los datos y la información en la pantalla. El diseño de la salida impresa tiene que, como recién les dije, tiene que decir a qué corresponde, qué informe o qué salida es, tiene que tener la fecha, en el pie de página se pone el número de página. Las gráficas, siempre y cuando incrementen el conocimiento, ayuden a entender mejor. Las gráficas son importantes cuando se las hace bien, se toman los parámetros que corresponden. Bueno, conocer la calidad, el tipo, el tamaño del papel también, ¿sí? Es importante. Cómo diseñar una salida por pantalla. La pantalla, manténganla siempre simplificada, una presentación consistente, lo que les decía recién, ¿sí? El tamaño, el tipo, el color de la letra,
la letra, el fondo, el color, siempre es información. Siempre es información. Un diseño consistente usa el mismo tipo, tamaño y color de fuente para los títulos. Siempre todos los títulos a lo largo de todas las pantallas tienen el mismo tipo, tamaño y color los títulos. El rótulo de captura de datos, bueno, tiene también siempre el mismo tipo, tamaño, color. Los colores se usan como parte de la información muchas veces, ¿sí? Un color rojo, si ustedes lo utilizan para informar un error, bueno, el color rojo siempre tiene que ser para informar un error, no utilizarlo después en un botón, ¿sí? Hay que facilitar el movimiento del usuario entre la salida que se muestra por pantalla, crear una pantalla atractiva, agradable, ¿sí? Que no estén sobrecargadas, por favor. Esas pantallas sobrecargadas lo único que hacen es distraer al usuario y no colaborar en la captura de datos. Lo que nosotros tenemos que evitar siempre es que el usuario final no cometa errores en la carga de datos, ¿sí? Entonces es mejor guiarlo y tenerlo interesado en el sistema con un diseño atractivo, ¿sí? Las pantallas de salida tienen que mostrar la información de manera consistente, ¿sí? En el cuerpo el usuario puede ver la información en sí, en vez de amontonar toda la información, por ejemplo, de un vendedor en una sola página. Entonces a lo mejor es mejor que vaya navegando en diferentes páginas y viendo la información, así como navegan en la web, toman la experiencia de la web, ¿sí? No es que todos los diseños de la web sean perfectos, pero bueno, eh, nos ayudan a interpretar cómo debiera ser la navegabilidad en el sistema, en nuestro sistema, ¿no? Entonces, acuérdense de los gráficos también, que tengan colores sobrios. Bueno, y hay una salida de sistemas que es muy, muy importante, pero eso ya tiene que ver con algo más de complejidad, y que es el tablero de control, ¿sí? El tablero de control es una salida de un sistema que provee gran información al tomador de decisiones, porque basado en en algo que nosotros llamamos los indicadores, porque basado en determinados indicadores, el sistema puede decirle al tomador de decisiones en qué estado están según esos indicadores. Por ejemplo, se puede trabajar con una estrategia de semáforos. Entonces, el tomador de decisiones quiere saber cómo está posicionado determinado producto en el mercado. Entonces, a lo mejor, gracias, bueno, al procesamiento de este sistema, se le puede mostrar que en el mercado local cercano este producto está muy bien posicionado. Entonces a lo mejor se le puede poner, bueno, producto tal, mercado interno, un mercado local cercano, una luz verde, un círculo verde. En el mercado regional, a lo mejor un círculo amarillo, que no está tan bien, y en el mercado internacional un círculo rojo. ¿Mm? Entonces, hay un indicador que es el posicionamiento de este producto en el mercado, y que gracias a un proceso que se hace según, bueno, ventas, preferencias de los clientes, etcétera, algo de marketing y todo eso, recogen toda la información y según el indicador puede ser, no sé, un número 0,5, y si la cantidad de ventas y los gustos de los clientes superan esos 0,5, entonces está en verde, sino en rojo, sino en amarillo. El proceso que se hace en estos casos es bastante complejo, ¿sí?
pero los resultados se muestran de una manera absolutamente sencilla. O sea, la simplificación que logra un tablero de control y la información inmediata para la inmediata toma de decisiones es importantísima. Entonces, el tablero de control es muy similar al tablero de un automóvil que tiene muchos medios, ¿sí? Cada medidor, cada indicador puede mostrar una gráfica. Así como nosotros mostramos la velocidad en kilómetros por hora, ¿sí? Un indicador de falla también se muestra, por ejemplo, en color rojo. Incluso me puede mostrar un texto, decir, no sé, service, o service urgente, o falta service. Bueno, de esa misma forma se puede resumir y procesar gran cantidad de información y resumirla en una salida, que puede ser por pantalla o impresa, que se llama tablero de control. Bueno, el tablero de control realmente es una de las mejores formas de mostrar salida, de mostrar información. Bien, si les interesa el tablero de control, pueden buscar más información en la web, o bueno, si a alguno les interesa conocer más sobre el tablero de control, en algún momento, si ustedes quieren, hacemos un taller, ¿sí? De taller del tablero de control. Bueno, me quedaría por ver el diseño de sitios web o de aplicaciones web y el diseño de entradas, que lo vamos a dejar para grabar otra clase. Bien, hasta acá sería diseño de salida. Hemos hablado sobre algunos lineamientos del diseño de salida, el diseño de salida por pantalla, la salida impresa. Entonces, en una próxima grabación vamos a hablar sobre diseño de sitios web, en general, por supuesto, y diseño de entradas. Hasta la próxima clase.